Muy bienvenidos al 16º, ya 8 semanas de Espejo Constitucional, espacio donde comparamos la Constitución vigente y el borrador, o en realidad la propuesta que ya nos hace la Convención Constitucional. Semana a semana, el día martes y viernes, puedes conectarte entonces a este Espejo Constitucional. Les recuerdo entonces, como siempre, dar like a este video, suscribirse a nuestro canal Piensa Liberal. También tienes la posibilidad de apoyarnos a través de los super stickers, super chat y en la página piensaliberal.cl a través de Patreon y Flow. Les recuerdo entonces que estamos con nuestro concurso, ¿cierto? De suscriptores. Nuestra nueva meta son 10.000 suscriptores. Y para eso tenemos un tremendo premio. Son 6 títulos de una tremenda biblioteca liberal que podrá ser tuya. Suscríbete. Bueno, entre todos los suscriptores, cuando lleguemos a la meta de 10.000 suscriptores, entonces ahí están apareciendo en pantalla los títulos. Vamos a sortear entre todas las personas suscritas esta estupenda biblioteca liberal que no puede faltar en tu casa. También, bueno, contarles que es un hecho, ¿no? Que esta propuesta de nueva constitución no deja contentos ni a moros ni a cristianos. Solo 1 de cada 10 personas dicen que aprobarán a secas. El resto queremos modificar. Entonces, bueno, para hablar de eso y para comparar, ¿cierto?, lo que dice hoy día la Constitución vigente respecto de los candados o de la forma de reformar, valga la redundancia, con lo que nos propone la Convención Constitucional. Para eso entonces vamos a hablar hoy día con un tremendo abogado. Él es magíster y doctor en Derecho. Fue candidato, ¿cierto?, a convencional. Les estoy hablando del profesor Luis Silva Irarrázaval, a quien damos una cordial bienvenida. A ver, ¿dónde está el profesor? Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Tarín? Bien, Qué súper gusto. mediático nuestro profesor Luis Silva, el profe Silva Oh, conocido. el gusto es mío y además que alcancé a escuchar que ya llevas 8 semanas en el aire y si yo no me equivoco, el primer episodio estuvimos juntos, ¿no? Me parece que no, era ¿No la fue el idea, primero? pero claro, no coincidimos con los timings, entonces fuiste en Ah, el tercero finalmente. ya, perfecto. Bueno, pero a mucha honra. Sí, 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 muy agradecida porque nuevamente acoge la convocatoria de Piensa Liberal para participar en este programa. No, Bueno, entrando entonces en materia, no dice nada en el semáforo constitucional respecto de las reformas, por eso no hago, como siempre partimos con el semáforo constitucional, hoy día entonces no dice nada de las reformas constitucionales, pero los invito entonces a revisar la norma vigente. Atención con esto, entonces... Ahí tenemos el capítulo 15 de la reforma y reemplazo de la Constitución. Esta reforma constitucional se reformó, valga la redundancia, en diciembre del 2019, es decir, estamos con todo al día. Y esto dice, capítulo 15, reforma de la Constitución y del procedimiento para elaborar una nueva Constitución de la República. Reforma de la Constitución, artículo 127, inciso 2. El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las 3/5 partes de los diputados y senadores en ejercicio. Si la reforma recayere sobre los capítulos 1, 3, 8, 11, 12 o 15, necesitará en cada Cámara la aprobación de las 2/3 partes de los diputados y senadores en ejercicio. En lo no previsto en este artículo serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse siempre los quórums señalados en el inciso anterior. ¿Qué nos puede decir de esta forma de reformar, de este proceso de reforma constitucional?
No sé si vamos a ver más artículos o este es el único que vamos a ver De la de la Constitución reforma. vigente, solo ¿Sí? este. Pero Sí, solo este. perdona, es de la Constitución, de la propuesta Constitución. No, no, no. Este es de la Constitución vigente, actualizada a diciembre del 2019. Pero ¿y cómo puede ser el artículo 383? Eso no me calza para nada. No, yo creo que hay un error en la gráfica, Ya. solamente. Sí. Pero, Hay un error. El, el artículo es el 127, inciso 2. perfecto. Sí. Ya, y donde dice Cámara de las Regiones, tenemos que entender que también es un... Sí, yo creo que está Se nos, equivocada la se nos, gráfica. A ver, se nos dame un coló la... minutito. Sí, a ver, podría ser este entonces. Claro, este es. Este sí. Artículo 100. Sí, está, yo había puesto mal la gráfica. Claro, el otro, Sí. ya, ahí sí. Claro, este sí. Proyecto de Este reforma sí, necesitará... que Claro, sí. son 3/5, 3/5 y 2/3, ese sí. Ya, no, esto, o sea, ¿qué se puede comentar? Aquí lo que es interesante comentar que nos va a servir para entender también lo que nos propone el borrador de la constituyente, es que la reforma reconoce dos tipos de materias, ¿no? Hay que primero decir que los quórums, las exigencias de mayores cantidades de votos para poder reformar algo, obedece a la importancia que se le asigna a la materia. Es decir, en principio, mientras más relevante desde el punto de vista constitucional resulta la materia, entonces más alto es el quórum que se exige para poder tratar de ella, ¿no? Y aquí la lógica es que, tratándose de cuestiones más importantes, se requiere un consenso más amplio, ¿no? Mientras más gravitante sea aquello sobre lo que se trata de decidir, entonces el constituyente entiende que más amplio tiene que ser el consenso, ¿no? Entonces, si nosotros, no sé, pues queremos discutir, por ejemplo, la edad a la que un ministro del Tribunal Constitucional tiene que renunciar, bien, podemos decir, es importante, pero no tanto, y por lo tanto que se apruebe con 3/5 de los votos. Pero si queremos eliminar un derecho fundamental de lo enumerado en el artículo 19, entonces entendemos que eso es tremendamente importante y para eso necesitamos un consenso más amplio que el que se necesita para modificar la edad a la que renuncia un juez y por lo tanto exigimos 2/3, ¿no? Y eso es lo que dice esta norma. Esta norma dice, mira, en principio son 3/5, esa es la norma por defecto, diríamos, y excepcionalmente, aunque esto después se transforme en la regla general, excepcionalmente ciertas materias, que son las que están comprendidas en los capítulos que allí se enumeran, se modifican por 2/3, ¿no? Y son los 2/3 que tanto se han criticado, ¿no? Porque exigen un quórum bastante alto. Ahora, insisto, esto de los quórums siempre puede mirarse desde dos perspectivas. Uno, como desde la perspectiva en que 1/3 de los diputados y senadores en ejercicio tiene un poder de veto, o sea, se le entrega a una minoría un poder tremendo de vetar lo que una mayoría muy amplia quiere, y que es la lectura que ha hecho la izquierda normalmente para atacar la constitución vigente. Y la otra lectura es decir, mira, por la importancia de las materias, se requiere un consenso amplio y por eso exigimos 2/3, porque se trata de que sea más democrática, es decir, una norma en donde hay más votos o donde se requieren más votos para ser aprobada, es una norma más democrática, ¿no? Desde el punto de vista del número de votos. Entonces, estas son las dos lecturas, ¿no? Y es la lectura que vamos a poder hacer después de la norma con la que vamos a comparar esta. Claro, claro, claro. Entonces acá sí está bien. En la imagen entonces de la propuesta de la nueva Constitución tenemos en el capítulo 11, reforma y reemplazo de la Constitución, reforma constitucional. En el artículo 383, inciso 2 dice, para su aprobación el proyecto de reforma necesitará del voto conforme de las 4/7 de integrantes en ejercicio del Congreso de Diputadas y Diputados, y de la Cámara de las Regiones. En el artículo 384, numeral 1, dice, la presidenta o el presidente de la República deberá convocar a referéndum ratificatorio
tratándose de proyectos de reforma constitucional aprobados por el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones, que alteren sustancialmente el régimen político y el período presidencial, el diseño del Congreso de Diputadas y Diputados o de la Cámara de las Regiones y la duración de sus integrantes, la forma de Estado regional, los principios y los derechos fundamentales y el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución. Numeral 2. Si el proyecto de reforma constitucional es aprobado por 2/3 de diputadas y diputados y representantes regionales en ejercicio, no será sometido a referéndum ratificatorio. Numeral 3. El referéndum se realizará en forma que establezcan la Constitución y la ley. 4. Aprobado el proyecto de reforma constitucional por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, el Congreso lo enviará a la presidenta o presidente de la República, quien, dentro del plazo de 30 días corridos, deberá someterlo a referéndum ratificatorio. La reforma constitucional aprobada por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se entenderá ratificada si alcanza la mayoría de los votos válidamente emitidos en el referéndum. Es decir, acá nos proponen, si no se alcanzara, ¿cierto?, el quórum necesario, nos proponen además un plebiscito. Claro, que es una... O sea, aquí hay dos modificaciones importantes. La primera es que el quórum, vamos a decirlo así, normal para reformar a la Constitución en el proyecto que nos proponen es de 4/7 y no de 3/5 como es la norma vigente. Y 4/7 es más fácil de alcanzar que 3/5. En ese sentido, reformar la Constitución en el texto que nos propone la constituyente es más fácil que con la Constitución vigente. Sin embargo, y aquí viene la letra chica, por no hablar de trampa, aquí viene la letra chica. La misma norma dice que en ciertas materias que las enumera, el quórum es de 2/3. Es decir, sigue la misma lógica de la norma vigente. Hay ciertas materias que se reforman por 3/5 y ciertas materias que se reforman por 2/3. Las que se reforman por 2/3 son aquellas materias que desde el punto de vista constitucional se estiman como más importantes y por lo tanto se exige que haya un consenso más amplio. Lo interesante es que la norma que nos propone el proyecto de Constitución también consagra un quórum de 2/3 para las reformas de materias que enumera y que son prácticamente coincidentes con aquellas que enumera la Constitución vigente, ¿no? Y que en la práctica es muy fácil ampliarlo para que cubra todas las materias. Es decir, cualquier reforma a la Constitución fácilmente puede ser comprendida dentro de aquellas materias que exigen 2/3. Con lo cual, en la práctica, cualquier intento de reforma de la Constitución probablemente, si es que se aprueba este proyecto que nos están proponiendo, cualquier reforma a la Constitución probablemente tenga que someterse al quórum de 2/3. Con lo cual, toda la crítica que hubo a la Constitución vigente de requerir 2/3 para aprobar cualquier reforma y que por lo tanto había allí un cerrojo constitucional que privilegiaba a la derecha, ¿no es cierto?, frente a las mayorías de izquierda, se conserva intacto en la Constitución que nos están proponiendo. Es decir, el mismo cerrojo que ellos tantos criticaron para hacer una reforma constitucional, una nueva Constitución, lo están consagrando ellos en la Constitución que nos proponen. 2/3, exactamente igual. Hay una gran diferencia y que podemos discutir cuál es su alcance. Dice que cuando los 2/3 no se alcancen, es decir, cuando se trata de materias importantes y no existan los 2/3, hay un camino alternativo, que es el referéndum. Con la Constitución vigente ese camino alternativo no existe. Si no hay 2/3, no hay reforma, no hay camino alternativo. En la Constitución que nos están proponiendo hay un camino alternativo que es el referéndum, es decir, someter a plebiscito la cuestión.
Esto tiene varias lecturas, ¿no? Uno podría decir que con este diseño la reforma a la Constitución se democratiza, es decir, se le entrega al pueblo la última palabra, ¿no? El poder pronunciar la última palabra sobre una reforma en la que los congresistas no se ponen de acuerdo, ¿no? Ahora, en la práctica sabemos lo que significan los plebiscitos. Tenemos uno todavía fresco, que es el de octubre, el plebiscito de entrada al proyecto de nueva Constitución, y tenemos uno ahora en el horizonte, el 4 de septiembre, un plebiscito de salida. Tenemos además en la historia el famoso plebiscito del sí y el no el año 88, ¿no? O 89, ya no me acuerdo. 89, 89, sí, 89. ¿Cuál es la lógica de los plebiscitos? ¿No? Binaria, es dividir, sí o no, acepto o rechazo, ¿no? Con lo cual, tú, por una parte, con los plebiscitos, lo que haces es politizar, eventualmente hasta el extremo, la sociedad, porque aquellas materias políticas en las que los congresistas no se ponen de acuerdo, es obvio que van a tener un eco en la sociedad, en donde la sociedad no está de acuerdo. Si el Congreso, ¿no es cierto?, representa a la gente y el Congreso está dividido sobre una materia, bien, Chile va a estar dividido sobre la misma materia. Y lo que vamos a hacer es traspasarle el conflicto político que debía resolverse en el Congreso al pueblo de Chile. Parece más democrático, pero eso tiene un costo en términos de politizar la sociedad. Yo no sé tú, pero yo con el plebiscito de entrada quedé hasta acá, en términos de fake news, agresividad en las calles, polarización desde el núcleo familiar hasta las amistades, los WhatsApp, todo se polarizó, todo se politizó. ¿Eras apruebo o eras rechazo? ¿Eras de los buenos? ¿Eras de los malos? Bien, todos los plebiscitos tienen esa lógica, desde convertir una plaza en un parque para niños o crear un canil dentro de la plaza. Todo, cuando es sometido a plebiscitos, se polariza. ¿Quieres el canil o no quieres el canil? Si no lo quieres y yo lo quiero, eres de los malos. Si lo quieres y yo también lo quiero, eres de los buenos. Todo se politiza, todo se polariza. Bien, aquí los políticos lo que están haciendo es traspasarnos sus problemas al pueblo chileno, ¿no? Polarizándonos, ¿no? Y obligándonos a decidir sobre materias sobre las que no sabemos, o sea, el grado de desinformación, y es natural si no somos políticos de profesión, el grado de desinformación que normalmente afecta a la población para decidir sobre cuestiones que normalmente son complejas, ¿no? Y por eso precisamente no alcanzan los quórums en el Congreso, se están traspasando a la población. Por otra parte, hay que pensar que la Constitución vigente, que tiene 40 años, ¿no es cierto?, tiene más de 250 reformas. Ya, uno podría decir, no, no todas son reformas de 2/3. Vale, dejemos la mitad, 125. Por poner un número, 125 reformas. 125 reformas en 40 años son más de, ayúdame, son 3 reformas por año, ¿no? Promedio, 3 reformas por año. Más o menos. Suponte que ya, la mitad de esas reformas tienen el quórum de los 2/3, la mitad. Ya, te queda 1.5 plebiscitos por año. ¿Ah? Entonces, si estaba ya acá de elecciones, si estaba ya acá de politización, si estaba ya acá de, vaya a tener un plebiscito y medio por año, en donde el pueblo de Chile va a estar dividido una y otra vez sobre cuestiones políticas. Si eso es mejor o eso es peor, que cada uno decida. Yo estoy convencido de que es peor. Estoy convencido de que es peor. O sea, ya la implementación práctica de los plebiscitos es compleja. No solo en términos de infraestructura, dinero, sino todo lo que viene con cada una de estas elecciones, las críticas al CERVEL, las fake news, la intervención del gobierno. Mira lo que está pasando ahora con el plebiscito que se nos viene, el gobierno de cabeza, ¿no es cierto?, prometiendo el oro y el moro. Bueno, eso va a pasar en cada uno de los plebiscitos, o puede pasar en cada uno de los plebiscitos. Entonces caben dos posibilidades. Uno, se trivializa, ¿no? Se trivializa el plebiscito convirtiendo la reforma constitucional, que en principio debía ser lo más grave, ¿no es cierto?, lo más serio, lo más complejo, lo más cuidado, ¿no? Se trivializa al punto de que ya a nadie le importa la reforma de la Constitución, ya, mira, tenemos un nuevo plebiscito, ya si el gobierno está interviniendo, que intervenga, ¿no? O es una sociedad tan comprometida que va a estar peleándose, ¿no?, con cacerolazo en la cabeza una vez y medio por año, ¿no?
lo cual es una locura. Pero eso es lo que hace esta nueva constitución, traspasarle al pueblo la solución de un problema que los políticos elegidos para el efecto no pueden solucionar. A mí me disgusta, ¿no? A mí me disgusta esa solución, creo que en el corto plazo se va a probar que es inviable y entonces tú vas a tener el problema de que o las reformas, para que no vayan a varar a un referéndum, se van a decidir por 4/7, lo cual también trivializa la reforma de la Constitución, porque alcanzar 4/7 es relativamente fácil, está muy cerca de la mayoría absoluta, ¿no? La mitad más uno, está muy cerca del 4/7. Entonces, se trivializa porque los políticos van a decir, mira, no nos vamos a poner de acuerdo con los 2/3, resolvámoslo por 4/7, porque si no, esto va a referéndum. O, mira, llevémoslo a referéndum y que el pueblo decida, con lo cual también termina trivializándose el plebiscito, la reforma a la Constitución, con todos los costos que esto tiene, no solo en términos, insisto, económicos, informativos, sino también de polarización de la sociedad, que me parecen los más graves de todo. De hecho, todo el sistema político está diseñado para ahorrarle al ciudadano tener que estar decidiendo sobre estas cuestiones. Tú y yo tenemos otras cosas que hacer. Y para eso elegimos personas que quieren representarnos y hacer esa pega. Aquí no. Aquí el diseño de la Constitución, bajo esta premisa, ¿no es cierto?, de la participación ciudadana, le traspasa a los ciudadanos precisamente aquello de lo cual querían desembarazarse, ¿no? Claro. Confiándole un problema político a los políticos. En fin, eso es lo que nos está proponiendo el proyecto de Constitución y por eso creo que hay allí una razón más para rechazarla. Bueno, exactamente. Le pagamos un sueldo a cada diputado y cada senador para que se ponga de acuerdo, para que haga el trabajo que nosotros no vamos a hacer. Y llevar eso a un plebiscito, como dice bien el profesor Silva. Veamos datos. El CERVEL, según el CERVEL, el plebiscito del 25 de octubre del año 20 tuvo un costo de 31.540 millones de pesos. Es decir, se pretende gastar en cada reforma ese dinero. ¿Chile tiene espaldas como para hacer algo así? Primero, como decía el profesor, por supuesto no tenemos el humor para estar Claro. en un plebiscito cada año y medio, ¿no? Bien dicho. Y polarizando la sociedad. Lo invito entonces, profe, a revisar una norma transitoria que aparece también dentro de esta estructura. Me parece que no la encuentro en este momento. Vamos entonces ahora a comentar, a revisar en realidad las declaraciones de Juan José Ovach, quien es director ejecutivo de Horizontal, en una entrevista con 24 horas. Atención con ese video. Actual del texto, en donde se define que requerirán quórums altos los cambios sustanciales. Y la definición de sustancial no está en ningún lado. Claro. Y eso vemos que va a quedar básicamente al debate político del futuro. Cuando venga un cambio, va a entrar un debate profundo de qué es lo que es sustancial y qué no. Eso es lo primero. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ir a mirar los capítulos. Recordemos que la Comisión de Armonización organizó los artículos en base a capítulos temáticos y definimos quórums por capítulo, que es exactamente lo que tenemos hoy en día en la Constitución actual. Recordemos que la Constitución actual tiene capítulos y esos capítulos tienen ciertos quórums. Claro. Entonces, nosotros, siguiendo esa metodología, llegamos a que 3/4 de los artículos, de los 444 artículos que tiene el texto armonizado, necesitarían de un quórum alto para ser reformado. Pecaríamos un poco de ingenuos pensar que lo que está escrito en ese texto es un tema accidental y no responde a acuerdos. Recordemos que gran parte del Frente Amplio, con el Partido Comunista, con los escaños reservados, gran parte de los artículos que está ahí son fruto del acuerdo de esa fuerza política. Por lo tanto, una vez que la eventual Constitución entre en régimen, no parece muy factible pensar que ellos mismos van a borrar con el codo lo que escribieron con la mano. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, los 2/3 son muy difíciles de implementar. Imagínate, si te vas de izquierda a derecha, tú necesitarías desde la izquierda a todo Evópoli, a todo Renovación Nacional, aparte a la Democracia Cristiana, perdón, y aparte Renovación Nacional para llegar a los 2/3. Y si tú partes de la derecha, necesitarías a todo el Partido Socialista, que hoy día es socio del gobierno. Por lo tanto, llegar a esos 2/3 parece muy difícil y nuevamente los 4/7 más el plebiscito también lo vemos muy, muy complejo. A eso, por último, hay que sumarle una eventual
consulta indígena en todas las materias que tengan relación con el mundo indígena. Recordemos que la misma Constitución establece que cualquier norma que afecte a los indígenas necesita de su consentimiento libre y deliberado, por lo que vemos muy difícil cambiar la Constitución una vez aprobada y creemos que es muy poco factible el aprobar para rechazar. 75% de los artículos necesitarían... ¿Qué le parece esa información de horizontal? Es interesante, o sea, yo rescato ahí uno. O sea, yo no estoy de acuerdo, vamos a decirlo así. El ejercicio que hizo Horizontal es interesante porque confirma la existencia de normas de distinta densidad dentro del texto constitucional y que por lo tanto y que explica que algunas merezcan un quórum de 4/7 para ser reformadas y otras en cambio merezcan un quórum de 2/3. A priori, que es lo que hicieron estos señores de Horizontal, uno podría decir, mira, esta norma es de 4/7, esta otra norma es de 2/3. Pero en la práctica, y lo mismo, y esto lo reconoció el señor Obaj en el video que pusiste, en la práctica la diferenciación entre aquellas normas que merezcan 4/7 y aquellas que merezcan 2/3 es política. Es decir, si tú quieres reformar algo y yo veo que con 4/7 te alcanza, y yo no quiero que eso se reforme, y veo que con 2/3 no lo alcanzas, yo voy a tratar de hacer ¿qué? De convencer a todo el mundo de que la norma que tú quieres reformar no se reforma por 4/7, que es una mayoría que tú puedes alcanzar, sino que se reforma por 2/3, que es una mayoría que tú no puedes alcanzar. Porque yo no quiero que se produzca la reforma. A la inversa, si yo quiero reformar algo y tú no quieres que yo reforme eso, yo voy a tratar de convencer al mundo de que la norma que quiero reformar es de 4/7, porque es mucho más fácil de reformar, mucho más fácil de alcanzar esa mayoría. Tú no quieres que yo reforme esa norma. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tratar de convencer a todo el mundo de que es una norma de 2/3. Mayoría que yo no puedo alcanzar y por lo tanto la reforma no se produce. Cada reforma es potencialmente una lucha por qué tipo de reforma, qué tipo de quórum, merece, 4/7 o 2/3. ¿No? Lo cual introduce una nueva variable que de nuevo es muy interesante, que es la pregunta, ¿quién resuelve ese conflicto? Si es que no son capaces los políticos de ponerse de acuerdo, que puede ocurrir, el Tribunal Constitucional debiera solucionarlo. Con lo cual, en la Constitución que nos propone la constituyente, el Tribunal Constitucional sigue teniendo, y de hecho potenciado por otras razones que podemos ver después, sigue teniendo un rol político tremendamente importante. Recordemos que el Tribunal Constitucional, en la jerga de Fernando Atria, es otro de los cerrojos constitucionales. O sea, otra de las razones para reformar la Constitución es la existencia de un Tribunal Constitucional que en la práctica opera como una tercera cámara política y que resuelve con sujetos que no representan a nadie problemas que afectan a la mayoría de Chile. Es decir, problemas que debían resolverse por la vía democrática terminan resolviéndose por la vía aristocrática de un tribunal constitucional. Resulta que la constitución que nos proponen estos señores cae exactamente en el mismo problema que ellos tantos criticaron. Los conflictos políticos, en este caso, la cuestión de si una norma es de 4/7 o de 2/3 para su reforma, puede terminar decidiéndose en el Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional sigue teniendo ese rol protagónico que tiene la Constitución del 80, pero multiplicado por otras razones, ¿no? A esto hay que añadir, simplemente te lo pongo entre paréntesis, pero creo que le pone un poco de pimienta, que en la Constitución que nos proponen estos señores, el Tribunal Constitucional hoy día tiene 10 miembros, lo cual es un problema porque se producen empates 5-5 y el poder de decisión al final recae en el presidente del Tribunal Constitucional y eso se ha criticado un montón. ¿Qué es lo que habría hecho tú y yo si llegamos con la promesa de hacer mayor participación, un Estado más deferente, menos politización, más participación ciudadana y menos amigocracia, etcétera? Bueno, lo que yo habría entendido, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, es que de 10 pasamos a 9. Claro, es decir, para desempatar. Obvio, y entonces Obvio. Cada uno de los tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, nombra a 3 ministros. Pero no, ¿qué hicieron estos señores con su constitución?
pusieron 11. Entonces ahora el Tribunal Constitucional, la Constitución de estos señores no tiene 10 miembros, sino que tiene 11 miembros. Es decir, no uno menos, sino uno más. Ahora son impar, no hay empate posible, pero uno más, no uno menos, lo cual te prueba el espíritu, ¿no?, con el que se ha hecho esto, de espalda a la gente al final. O sea, aquí tú deberías poderle decir a la gente, mire, hay menos cargos políticos, el Estado se está gastando menos plata en funcionarios, ¿no? Y entre 9 y 11, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de las decisiones, la diferencia es poca, y en cambio desde el punto de vista presupuestario, por lo menos al interior del Tribunal Constitucional, no deja de ser. Por lo menos significa varias atenciones médicas, ¿no es cierto?, de peso. Y después está lo que señalaba, entonces está este primer problema, ¿no? ¿Qué normas son de 4/7 y qué normas son de 2/3? Eso no está resuelto en ninguna parte. Y de hecho, el texto de constitución que nos proponen estos señores, que no es diferente de la constitución vigente, dice, por ejemplo, todo lo que afecte los principios y derechos fundamentales. Es decir, cualquier cosa. Es muy amplio. Es completamente amplio. Uno de los principios constitucionales es el de igualdad. Uno de los derechos fundamentales es la igualdad. ¿Qué cosa no puede comprenderse dentro de un principio como el de la igualdad o de un derecho fundamental como el de la igualdad? Todo cabe allí. Por lo tanto, todo es susceptible de ser reformado por 2/3, absolutamente todo, ¿no? Y por eso probablemente terminemos cayendo en que 2/3 es el quórum para reformar la Constitución, y punto. Y en eso, esta Constitución de los señores que tanto criticaron la del 80 es igual. A esto hay que añadirle lo que señalaba este señor de horizontal, que es el veto indígena. Sí. Hay una norma que tú la leíste al principio, que dice que en todo lo que la Constitución no diga, todo lo que la Constitución no diga sobre la reforma constitucional, a ver, está ahí, espérate. ¿Qué es lo que dice? Ah, sí, bueno, este es el artículo del veto. De la consulta indígena. Pero es que en los artículos de reforma que tú leíste ahí dice que en todo lo que... dice... Ya, debe estar en el siguiente. En el 385, es que existe. ¿Tenía el 385, no? No, no existe. No, no lo tengo. Es que hay un artículo, pero tú lo leíste, no importa. Pero hay un artículo que dice que en todo lo que no... en todo lo que la Constitución guarde silencio sobre la reforma constitucional, se aplican las leyes, se aplican las normas de tramitación de las leyes, del proceso de formación de las leyes. Ah, sí, ¿Ya? sí. Ya. Hay una norma subsidiaria, es decir, en todo lo que la Constitución guarde silencio sobre la reforma de la Constitución, se aplican las reglas sobre formación de las leyes. Bien, en las reglas sobre formación de las leyes está previsto que deba consultarse a los pueblos originarios cualquier iniciativa que les afecte. Así es. Y aquí la pregunta es, ¿qué iniciativa legal no le afecta? Es decir, si tú quieres reformar la Constitución y la Constitución es una norma que rige a todos los chilenos, y estos señores son también chilenos, le afecta. Luego, cualquier reforma constitucional debiera ser consultada a los pueblos originarios. Y al final, la cuestión de los 2/3, de los 4/7 y del referéndum queda, en principio, sujeto a lo que los señores de los pueblos originarios quieran decirnos sobre la reforma constitucional. Y si no están de acuerdo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque no está claro que la consulta sea vinculante. O sea, es obligación hacer la consulta. Claro. Pero hasta donde yo sé, la Constitución que nos proponen no resuelve el problema de qué pasa si dicen que no les gusta, que no lo quieren así. ¿Pasamos por encima de su voluntad o nos atenemos a su voluntad? ¿Y qué pasa si su voluntad es contraria a 4/7 del Congreso o a 2/3 del Congreso o a la mitad más uno del pueblo chileno que se pronuncia en un referéndum? Es decir, vamos a entregarle el poder soberano a los pueblos originarios, es decir, toda la voluntad de los políticos y del pueblo chileno queda sujeto, en último término, a la decisión de unos pueblos originarios sobre la reforma de la Constitución. En fin, todas estas son preguntas que uno se hace y que no le resuelve la Constitución. Lo cual para mí siempre ha sido una de las razones más poderosas para rechazar la cantidad de incertidumbre que el texto siembra. Es tanta la incertidumbre que amenaza con crear serios problemas de confusión, de coordinación
que al final son tierra fértil para los inescrupulosos, para los caudillos, para los que se mueven sueltamente en aguas turbulentas, ¿no? Porque hay profesionales para eso, o sea, así como hay Claro que tipos sí. que son, así como hay tipos que son muy buenos para hacer negocio en tiempos de incertidumbre económica, hay tipos muy buenos para hacer política en tiempos de incertidumbre política. Y esta constitución que nos proponen, si es que se aprueba, promete generar mucha incertidumbre política, lo cual es una tremenda oportunidad para aquellos que saben moverse en estas aguas, ¿no? Y, Exacto. bueno, y obviamente que eso, desde el punto de vista de la democracia y de la estabilidad, no es sano, no es deseable. Profe, los invito entonces a revisar las opiniones de la senadora Jimena Rincón en Tolerancia Cero respecto justamente de los cerrojos que existen en la propuesta de nueva constitución. A ver. Vamos entonces con ese video. Atención. Discute o se vota el 4 de septiembre es el texto que nos propone la constituyente. Y ese texto tiene candados tanto más perversos que los que tiene sin reforma de los 4/7 la actual constitución. 2/3, o sea, lo que hemos defenestado tantas veces y en tantas oportunidades, y si no se logran, 4/7 más plebiscito y en aquellas materias que inciden en nuestros pueblos originarios, además su consentimiento. O sea, no me digan... ¿Es necesario el consentimiento de reforma constitucional? Algo que varios expertos desestiman. No, te puedo nombrar los artículos, tendría que ir a buscarlos, pero hay muchas materias con nombre y apellido en donde están ellos y tienen que decir que va a ser necesario su consentimiento. Entonces, pero no en la reforma constitucional, porque en el capítulo de la reforma constitucional no se menciona el tema de los pueblos indígenas. Lo han dicho Javier Couso, lo dijo Marisol Peña. Sí en todas aquellas materias que les afecten. Discrepan expertos en derecho constitucional. Está bien, pero que me muestren las normas que dicen que no es necesario, porque la norma es expresa. Porque el capítulo 11 de reforma de la Constitución reforma no en general, incluye el tema de reforma en general, pero reformas específicas, y ahí está la norma transitoria hasta el 2026, en que en todas aquellas materias en que a ellos les afecten, tiene que haber consentimiento. No es lo que dice el capítulo de reforma constitucional y no es lo que dicen expertos en derecho constitucional. Yo estoy leyendo el artículo transitorio, creo que es el 11 o el 9, me puedo equivocar. El capítulo 11 es el que tiene que ver con la reforma de la Constitución. Estoy hablando del artículo transitorio que fija lo que pasa con todas las reformas que se puedan hacer entre el 2022 y el 2026. Creo que hay expertos en derecho constitucional que discrepan de esa... Bueno, yo les diría que se lean el artículo con Javier específico. Couso, Marisol Peña, que son personas... Es que no me basta que me digas que Javier Couso, Marisol Peña, porque yo lo que te estoy diciendo es que cualquier reforma constitucional en la norma transitoria en este periodo sí requiere en sus materias la aprobación o consentimiento de ellos. Bueno, evidentemente no hay una sola lectura, ¿cierto? Tan ambigua que es la propuesta que nos hacen, ¿no? Efectivamente, bueno, la diferencia entre Matamala y la señora Rincón es el mejor ejemplo de lo que te estaba diciendo. Es decir, es una constitución que genera mucha incertidumbre desde su entrada. Y en materias tan sensibles como la reforma a la Constitución, porque por último estuviéramos discutiendo, ¿no es cierto?, no sé, un problema sobre acceso a Internet o la disponibilidad de antenas para las comunicaciones, ya. Pero no, estamos discutiendo sobre la reforma a la Constitución y de hecho Matamala se equivoca y la señora Rincón está bien, solo que no es capaz de decir las normas. Pero en las normas sobre reforma a la Constitución que nos proponen en la Constituyente, existe esta norma subsidiaria en la que en todo lo que no se diga nada operan las normas sobre formación de la ley. Y en las normas sobre formación de la ley está prevista la consulta a los pueblos originarios en aquellas materias que les afecten. Y el gran punto, porque eso no lo niega Matamala respecto a la formación de la ley, lo niega respecto a la reforma de la Constitución, citando a estos dos constitucionalistas, Javier Couso y la Marisol Peña. Pero en la práctica, él no se hace cargo de que no hay nadie, y en la Constitución por supuesto nada se dice, no hay nadie que te diga cuáles son las materias que los afectan y cuáles no. Claro. Y ahí tú tienes otro problema en donde probablemente tenga que intervenir el Tribunal Constitucional, y con esto abundamos en el protagonismo que va a adquirir el Tribunal Constitucional en la nueva Constitución, si es que se aprueba. Y que es, ¿qué pasa si los pueblos originarios alegan que una determinada reforma les afecta y por lo tanto tienen que consultarle? Y desde el Congreso o desde la ciudadanía se dice no, esta no es una norma que a usted le afecte y por lo tanto no hay que consultarle. Y ellos dicen sí, tienen que consultarnos. Y nosotros decimos no, no hay que consultarle. Y se genera un conflicto. ¿Quién resuelve ese conflicto? Bien, aparte de la incertidumbre del problema, probablemente termine siendo el Tribunal Constitucional quien resuelve. Si es que no la justicia. En el fondo,
de nuevo estás pasándole un problema esencialmente político, le estás pasando la solución a un tribunal, ¿no? Estás politizando la justicia o estás judicializando la política, como tú quieras verlo. Pero en cualquier caso es una solución nefasta, ¿no? Nefasta para la salud de la política en Chile. Y Matamala no se hace cargo de eso. Él reconoce que los pueblos originarios deben ser consultados en ciertas materias de ley, pero esas materias, esa misma consulta opera en el caso de las reformas porque la Constitución dice que en todo lo que guarde silencio sobre la reforma se aplican las normas sobre tramitación de leyes, ¿no? Luego, cualquier materia que le afecte a los pueblos originarios puede ser susceptible de consulta. Y como no hay nada ni nadie que te diga a priori cuáles son aquellas materias que les afectan, y potencialmente cualquier reforma a la Constitución puede afectar a los pueblos originarios, cualquier reforma a la Constitución estará sujeta a la consulta. Eso es, la señora Rincón tiene toda la razón. Exactamente. Voy a leer entonces la norma de consulta indígena. En el capítulo 2, Derechos Fundamentales y Garantías, artículo 66, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas que les afectasen. El Estado garantiza los medios para la efectiva participación de estos a través de sus instituciones representativas de forma previa y libre, mediante procedimientos apropiados, informados y de buena fe. Y en el capítulo 6, Estado regional y organización territorial, en el artículo 191 dice participación de las entidades territoriales en el Estado regional. En el numeral 2 dice, los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Y recordemos que desde de las cosas que la gente quiere modificar, que no le gusta de la propuesta, está la plurinacionalidad. Entonces, ¿en qué sentido podrían aprobar, ¿cierto?, modificar la plurinacionalidad si estamos viendo esta consulta indígena Tal previa, cual. libre e informada? Excelente ejemplo. O sea, si hay algo que tendrá que consultarse a los pueblos originarios, es la reforma constitucional sobre la plurinacionalidad. Y definitivamente hay que admitir que los pueblos originarios pueden, gracias a esta constitución, contar con un poder de veto que se imponga incluso sobre lo que decía el pueblo de Chile en un plebiscito. O impedir que el pueblo de Chile decida en plebiscito una cuestión. Porque hasta donde yo sé, la Constitución no dice cuál es el procedimiento, lo entrega la ley, una ley que no existe, por supuesto, cuál es el procedimiento del plebiscito y cómo se va a coordinar ese procedimiento con el procedimiento de consulta. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que la consulta sea anterior al plebiscito. ¿Y qué pasa si los pueblos originarios dicen no afecta y decimos no? ¿No hay plebiscito? No se sabe, no queda claro, ¿no? Es de loco, es de loco. O sea, bueno, es que este es otro tema, ¿no? La desproporción que esta Constitución entrega en términos de cuotas de poder a los pueblos originarios es absolutamente desproporcionada. Es decir, si alguien podía alegar que bajo la Constitución del 80 existían grupos privilegiados, cosa que yo no reconozco, pero si alguien podía alegar eso, que con la Constitución del 80 existían grupos privilegiados, bien, tiene que admitir que en la Constitución que nos proponen estos señores de la Constituyente hay un grupo privilegiado que goza de incomparables privilegios, ¿no?, respecto a la Constitución del 80. Y esos son los pueblos originarios. Exactamente, exactamente. Bueno, avancemos entonces, los invito a todos, y al profe, por supuesto, que también, a revisar las palabras del senador Juan Ignacio Latorre de Revolución Democrática en entrevista en Mesa Central respecto del apruebo a secas. A ver qué dice la coalición de gobierno respecto de esto. Atención. La discusión que hemos tenido en Revolución Democrática, diría en Frente Amplio y Apruebo Dignidad, es que estamos por el apruebo para avanzar. Nosotros creemos que este no es un punto de llegada, es un punto de partida, que nos habilita procesos de cambio, que permite en pleno siglo XXI construir, por ejemplo, un estado de bienestar social. Esto lo hicieron países como España o Portugal hace más de 30 años, por ejemplo, crear un sistema nacional de salud, con la misma plata que tenía en ese momento esos países que tiene Chile hoy día, y fueron capaces de realizarlo como derechos de ciudadanía. ¿Qué cambiaría usted del texto?
Es que, a ver, yo lo único que he recibido formalmente, no yo, lo recibió La Moneda y el comité político, fue la propuesta del PPD con una serie de puntos que ellos dicen, mira, nosotros nos gustaría reformar aquello. Lo que yo planteo es, tenemos de buena fe toda la disposición a conversar aquellos puntos, lo que creemos es que el tiempo para conversar, para que sea una reforma seria, con suficiente consenso, el gobierno se tiene que involucrar también, debe ser a partir del 5 de septiembre y no antes. ¿Por qué? Porque quedan 6 semanas y el foco hoy día es la campaña por el apruebo. Esta constitución, a diferencia de la constitución de los abusos de la dictadura, que dejó los amarres de Jaime Guzmán por muchísimos años, esta constitución habilita procesos de cambio y de reforma y nosotros estamos perfectamente disponibles para ese diálogo, pero ese diálogo en serio tiene que ser desde el 5 de septiembre con resultado en mano en las urnas. Me da mucha risa cómo se da vuelta, qué sé yo, pero finalmente no ponen ningún punto sobre la mesa, ¿no? A diferencia de toda la derecha, donde ya hay algunos acuerdos para rechazar y después reformar, ¿no? Pero es que es obvio, Postari, ¿no? O sea, Sí. esta es la constitución de ellos. O sea, ellos no te van a entregar ni un punto, probablemente internamente tienen diferencia, reconocen que hay lugares en donde se les pasó la mano, cuestiones que son perfectibles, pero es su constitución. Ellos no quieren cambiarle nada y de hecho esa es la razón por la cual yo el apruebo para reformar no me la creo por ninguna parte. O sea, ellos no van a reformarla, digamos, no hay disposición a reformar, ¿no? Porque es la constitución que hicieron. ¿Por qué la van a querer reformar? Es como que tú te construiste una casa y después de que te la entregaron, la reformas. No, tú la diseñaste así, ¿no? Con tus dolores, por supuesto. Quizás te peleaste con tu marido, con los niños, sobre dónde iba el comedor o el tamaño del patio, lo que fuera. Pero ya una vez que te la entregaron, esa es tu casa y quieres vivir en ella largo tiempo. Habrá que hacer la reforma en algún momento. Pero esa es la disposición con la que ellos aprueban, ¿no? Esta es la casa que nosotros nos hemos construido, así nos gusta, ¿no? Así nos gusta. O sea, a mí lo que me patea, y además por otra parte, yo estoy de acuerdo con él, o sea, no es tiempo para hacer ninguna propuesta de reforma antes de la aprobación, ¿no? Eso es insensato, ¿no? Tenemos otro... Es decir, sí, perdón. No, por favor. Dígame. No, a mí simplemente me patea, lo entiendo, pero me patea que hable de los amarres de la constitución de Jaime Guzmán, cuando ellos nos están entregando una constitución que es mucho más difícil de reformar y que para colmo se supone que está hecha en plena democracia, ¿no? Eso es lo más escandaloso de todo, porque por último fuera hecha en un esquema, ¿no es cierto?, en donde hay una junta de gobierno, etcétera, y uno puede entender, mira, aquí no hay todas las libertades ciudadanas para redactar una constitución, pero resulta que en plena democracia nos hemos dado un proyecto de constitución que es mucho más restrictivo en su reforma que la constitución del 80. La constitución del octubrismo, le digo yo. Bueno, ahora le voy a mostrar entonces como un popurrí de opiniones de toda la izquierda y centroizquierda. Atención. Que hay que mejorar. Ahora, ¿cuál es el momento? ¿Cuáles son esas mejoras? Es algo de lo cual los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo. Nosotros, al menos desde la Coordinación General, no vamos a tomar una postura única respecto a esto, sino más bien vamos a ver que el debate de los partidos cursa. Desde la humildad hemos planteado que este es el camino que creemos le va a dar más viabilidad al apruebo y es nuestra tarea también cómo convencemos y socializamos esta postura con el resto de los colegas de las coaliciones. Pero primero tiene que haber un acuerdo entre todos nosotros sobre los puntos a modificar. Hacer una discusión antes es difícil y atenta casi contra la campaña, porque nos quita fuerza, sencillamente para el apruebo. ¿Sería post plebiscito? Yo creo que post. Hoy día no estamos nosotros definiendo una suerte de lista supermercado. Estamos súper contentos, creemos que las próximas semanas van a seguir estrechándose, el apruebo va a seguir subiendo. No me cabe ninguna duda de que cuando sea el tiempo nos vamos a poner de acuerdo para llevar adelante ese proceso. Todo es perfectible y vamos a llevar adelante ese proceso después del plebiscito. La propuesta de nueva constitución de aprobarse es mejorable, es perfectible, así toda nuestra bancada y los partidos oficialistas. ¿La discusión temática el gobierno no la va a liderar antes del 4 de septiembre? No queremos adelantarnos a eso. Está claro entonces la postura del gobierno y de la coalición. Mira, es la misma que tendría yo, o sea, a mí me parece insensato discutir reforma a una constitución que todavía está por aprobarse, ¿no? Si la cuestión es que no podemos caer en la ingenuidad de creer que realmente va a haber modificaciones después de haberse aprobado,
Digamos, la disposición por parte del gobierno y de los partidos más duros no va a estar. No va a estar. Y aunque estuviera, no depende de ellos, porque hay que conseguir 2/3, ¿no? Claro. Que es muy difícil. O sea, esta va a ser una constitución difícil de reformar. Por lo tanto, aunque no Cariola quisiera darnos su voto, no puede hacerlo porque no está en el Congreso, pero aunque contáramos con el apoyo del presidente, puede que no haya reforma alguna, o porque no alcanzamos los 2/3, o porque los pueblos originarios se oponen, o porque el referéndum, etcétera, etcétera. Entonces, ni siquiera depende de ellos, ¿no es cierto? Porque ellos hablan como si, mira, una vez aprobada la Constitución, nosotros vamos a poder introducir todas las reformas que sean necesarias. Ya no depende de ustedes. Se crea un sistema de reglas autónomas, ¿no es cierto?, que obligan a todos por igual, desde el presidente hasta el último chileno, y que pueden hacer inviables las reformas que ellos mismos quieran proponer. Si ellos no tienen los 2/3 en el Congreso, y tampoco tienen el 50% de la población, es cosa de ver la aprobación del gobierno de Boric, es cosa de ver la votación que sacó José Antonio Kast, es cosa de ver lo que te muestran las estadísticas, que va a ser el resultado del próximo plebiscito. No tienen ni siquiera el 50% de la población. Por lo tanto, ¿qué garantías pueden dar ellos de que la Constitución se va a reformar una vez aprobada? Cero. Exactamente, exactamente. Bueno, avanzamos entonces. Le quiero mostrar las opiniones del ex convencional de pueblos originarios representando al pueblo aymara, Luis Jiménez, en entrevista para el matinal La Voz de los que Sobran. Veamos qué dice él respecto de este veto indígena. Jugando con todos los recursos del racismo, que como dices, es parte de una cultura atávica muy presente. Logra no estar de esa cancha chica constantemente desmintiendo. ¿Cómo se logra entrar en el debate donde realmente se ponen los más vulnerables en el foco de esa película y los privilegiados al otro lado? Porque en este momento han logrado invertir eso. Y los privilegiados aparecen como vulnerables y los vulnerables como privilegiados. Eso es un trabajo bien difícil de invertir. No, yo estaba comentando que es como paradójico sentimiento, y Jimena Rincón decía sí. Es como raro, es como el mundo al revés. Pero es que, tal como tú dices, nosotros dejamos en claro en el debate que esto no requería consentimiento, puesto que nosotros no queríamos inventar nada nuevo. Queríamos traer lo que se discute en el ámbito de los derechos humanos a Chile y como ponerlo al día. Y claro, en el ámbito internacional no se exige consentimiento para las reformas legales ni para las constitucionales. Me acuerdo que en 2009 Chile, bueno, como varias veces iba a haber un proyecto de reforma constitucional, y ya en ese momento, con la Constitución del 80, ya la Biblioteca del Congreso Nacional sacó un informe señalando que esa reforma requería consulta porque era reconocimiento constitucional con la Constitución vigente. Por lo tanto, la nueva Constitución no innova en ese aspecto. La consulta va no por la Constitución, sino por el Convenio 69. Claro. Y ahí la pregunta es si afecta o no afecta, y tal como dice, ¿quién lo determina? Primeramente los estados determinan si hay afectación y si alguien tiene algún de buena fe, obviamente. Y si hay alguien que no está de acuerdo a alguna comunidad, bueno, están las instancias legales para reclamar. Eso así con todos los derechos en toda la vida, y no hay mucho drama en eso. Y respecto, sí, eso del discurso, a nosotros a cada rato nos decían los privilegiados, en la convención fue bastante molesto. La Lamien Elisa Loncón sufrió... Bueno, ya revisamos entonces el tema de la consulta indígena y me parece que queda absolutamente claro que tenemos 13 rojos, ¿cierto? Primero el quórum, segundo el plebiscito y tercero tendríamos la consulta indígena. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, sí, es una buena síntesis. Yo solo quiero reforzar lo que estaba diciendo este señor en el video que pusiste, porque es verdad, ahí él alude, ¿no es cierto?, a que la consulta no es vinculante. Él dice, bueno, que se nos consulte, pero que no tenemos por qué dar el consentimiento, ¿no? Y es verdad eso, o sea, eso no está en ninguna parte, está que tengan que dar el consentimiento, sino que se les tiene que preguntar. El problema es qué pasa cuando dicen que no. Y aquí la jurisprudencia, porque él dice, bueno, si hay conflicto, lo dice, se van a las instancias legales. ¿Cuáles son las instancias legales? Son los tribunales de justicia, ¿no? Los tribunales de justicia no tienen una respuesta unánime frente a este problema. En algunos casos exigen solo que se haga la consulta y en otros casos han exigido que la consulta sea consentimiento.
Por lo tanto, es verdad lo que dice, pero una verdad a medias, porque el hecho de que no se le exija el consentimiento en la Constitución no implica que su consentimiento no tenga ningún valor en la aplicación de esta Constitución en el futuro, porque esas instancias legales, llámense Tribunal de Justicia, Corte Suprema en definitiva, o el Tribunal Constitucional, pueden requerir, porque no dice que no, pueden requerir el consentimiento. Es decir, porque al final también hay algo que es de sentido común. Si tú les preguntas, es por algo, ¿no? Claro. Y si les preguntas y te dicen que no, ¿para qué le preguntaste? ¿No? Esto es como si tú le preguntas a tu hijo que si quiere que si quiere acompañarte a las compras o no. Y te dice, no, no quiero ir, mamá. Bueno, me va a acompañar igual. ¿No? ¿Para qué me preguntaste? ¿Para qué me preguntaste? ¿No? En el fondo aquí esa cuestión está abierta, pero hay algo de sentido común que se impone. Es decir, bueno, si tú le preguntas es por algo, ¿no? Y si te dicen que no, ¿qué vas a hacer? Ya, esa cuestión está sin resolver. Y allí es donde se esconde una amenaza muy seria al proceso de reforma, ¿no? Este hombre habla de la buena fe. No es que las constituciones, bueno, obviamente que tiene que haber un margen, concedió la buena fe, esto se va a aplicar, digamos, todos confiamos en que queremos aplicar esto de buena fe, pero tampoco se trata de ser ingenuos, ¿no? Y en esto obviamente que hay, o por lo menos yo veo, una concesión muy, muy grande a la ingenuidad, es decir, que esto no vaya a tener o no vaya a transformarse en un poder de veto, yo lo veo muy difícil. Exactamente. Bueno, siempre dentro de los argumentos que a uno le dan es como, ¿y por qué piensas tan mal? ¿Por qué te ponen en el peor de los escenarios? Porque para eso está la Constitución, para protegernos en el peor de los escenarios, en el caso de un totalitarismo, ya sea de cualquier lado, digamos. ¿Sí o no? Así es. Sí, así es. Exactamente. Entonces, a tener ojo con los argumentos a todos los amigos que nos acompañan el día de hoy. En directo tenemos una excelente sintonía. Así que bueno, sigamos entonces adelante. Como para hacer un resumen, profe, de todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Entonces, hablábamos de los 3 candados: quórum, plebiscito y consulta indígena, ¿cierto? Como para que vamos cerrando la idea. Claro, 3 candados en una sola materia, que es la reforma de la Constitución. Porque desde la lógica de Atria, de la crítica de Atria, el Tribunal Constitucional sigue allí, sigue siendo un candado igual o más reforzado que el candado que se le atribuye a la Constitución del 80. Y bueno, eso es los dos que quedaban, porque el sistema electoral que se supone que era un candado en la Constitución del 80 dejó de serlo, lo cual prueba que no era un candado, tal y como lo venían vendiendo, y ahora se reformó, como lo decía la señora Rincón, ¿no es cierto?, lo de los 4/7 para la reforma constitucional, la Constitución vigente, lo cual demuestra que tampoco era un candado tal y como lo señalaban. En fin, sí, es que esta es una discusión política y está llena de estas plagadas, de estas falacias, y bueno, hay que tomarlas como lo que son nomás, pero una pena que a veces se actúe sobre la base de que fueran como si fueran premisas científicas y no políticas. Pero en fin, es la naturaleza de esta cuestión. Bueno, y tienden a decirnos de fake news. Todo lo que no les gusta es una fake news, ¿cierto? Es la otra estrategia que tienen. Sí, pues es otro tema súper interesante, ¿no? Pero bueno, ya la Constitución ahí no tiene nada que hacer. Y bueno, y llevándolo a cómo se reformaría, ¿cómo lo haría usted? A reformar esta Constitución, ¿sería con una nueva convención, con un grupo de expertos? ¿Cómo? Mira, definitivamente no pueden ser 155 personas. O sea, nada se escribe entre tantas manos. Es imposible sacar algo decente de tanta gente. Yo, por ejemplo, estaría abierto a que se eligiera una asamblea a la que se somete un proyecto escrito por unos pocos, ¿no? Pero definitivamente el texto tiene que estar redactado por pocas personas, que representen distintas sensibilidades, pero que sepan de derecho constitucional, que tengan autoritas, ¿no? Que sean idóneos, y que ellos redacten un texto que después se someta a una asamblea representativa, como una constituyente si quieren, o directamente al plebiscito, en fin, ¿no? Pueden ponerse todos los mecanismos de legitimación democrática que se quiera, pero la parte técnica, que es la redacción,
tiene que estar entregada a unos pocos. Y de hecho, yo no conozco la intríngulis de la Convención Constitucional, pero te aseguro que siempre fueron pocas manos las que redactaron. Claro. Probablemente intervinieron muchas personas, pero fueron pocas las manos que redactaron, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Y de hecho, igual fueron muchas, ¿no? Muchas manos, y no solo un problema numérico, sino que muchas manos de personas que no tenían idea. Eso es demasiado evidente. Pero, así que eso de todas maneras. Ahora, es pura ficción mi respuesta, porque va a depender tanto, sobre todo creo que la gran responsabilidad de lo que ocurra después del 4 de septiembre, si es que se rechaza la Constitución, la va a tener el Congreso. El Congreso es el reformador, ¿no? El Ejecutivo, el Presidente de la República, tiene participación en el proceso, pero donde recae realmente el peso, la responsabilidad de reformar la Constitución es en el Congreso. Y por lo tanto, la tarea de darse una nueva Constitución, si se rechaza el proyecto que nos están proponiendo ahora, recae sobre todo en el Congreso. Y la gran pregunta es cómo se va a aportar el Congreso después del rechazo, ¿no? Sobre todo si hay violencia en las calles. Cosa que yo doy por hecha, ¿no? Lamentablemente doy por hecho de que va a haber violencia en las calles, no porque crea que eso refleja el sentir de Chile, ni mucho menos, la gente está hasta acá de la violencia, pero hay un grupo suficientemente numeroso para copar la Plaza Baquedano, que no tienen nada que perder, que se sienten cómodos con la violencia en el espacio público, y que van a crear un clima en donde el Congreso se siente intimidado. Entonces la pregunta es, ¿se va a dejar intimidar el Congreso o no? Y esa es una pregunta que no... ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Yo creo que hay menos posibilidades de que se deje intimidar que cuando el estallido del octubre de 2019. En parte porque es un segundo estallido, nadie vive un segundo terremoto como si fuera el primero y un tercero como si fuera el segundo. Hay un cierto acostumbramiento, un aprender a lidiar con la crisis. Este es un Congreso que sabe, la mitad por lo menos, porque se renovó en buena medida. Y después también porque hay una bancada del Partido Republicano que está muy decidida, ¿no?, a defender un montón de cuestiones, y yo estoy seguro de que no se van a poner de rodillas frente a la violencia de las calles. Y eso debiera generar una mayor resistencia desde el Congreso a entregarse, ¿no?, a la violencia de las calles. Si el Congreso es capaz de mantenerse en su posición, creo que hemos sorteado la primera gran dificultad. De allí lo que hagan, pueden decidir crear una nueva Asamblea Constituyente, me parecería un pésimo camino. Pueden decidir entregarle a los partidos cuotas para que nombren expertos en derecho constitucional que redacten una constitución que después sea votada por el Congreso con tales quórums, o que sea votada por el Congreso y después ratificada por un plebiscito. En fin, ¿no? Las maneras son un montón, pero creo que la gran cuestión hoy día es preguntarse cómo se va a comportar el Congreso cuando gane el rechazo. Muy bien. Bueno, esa entonces es la pregunta que nos deja abierta el profe Silva. Bueno, agradecerle, profe, por estar hoy día con nosotros, aclarándonos todas las dudas que teníamos a la gente en su casa de forma tan clara, de todas maneras, ¿cierto? No, agradecerte a ti, Tarin, la invitación. Espero que no sea la última tampoco. Felicitarte por la perseverancia en el programa, y ojalá que después del plebiscito encuentres una buena excusa para seguir con él, porque definitivamente estos espacios de interacción, de formación, de reflexión son súper necesarios. Y sí, y agradecerte esta invitación. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces lo llamamos para una próxima oportunidad. Yo sé que la gente va a estar feliz de verlo nuevamente. Así que muchas gracias. Estaré atento. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Y estamos en contacto. Chao. Chao, Tarín. Bueno, ahí estaba el profe Silva, siempre tan claro, tan lúcido, tan entretenido para contarnos lo que tenemos que saber para que usted, señor, usted, señora, pueda debatir con las personas que lo tratan de mentiroso o que lo acusan de dar fake news. Súper importante. Y para finalizar, por supuesto, recordarles de like a este video, compártalo en sus redes sociales. También nos puedes apoyar a través de la página web. Patreon y Flow está disponible para esos apoyos. Les recuerdo además el concurso, ¿cierto?, de los 10.000 suscriptores del canal Piensa Liberal.
donde vamos a sortear una biblioteca liberal. Son 6 títulos que no pueden faltar en tu biblioteca. Así que dale, suscríbete al canal, invita a tus amigos para que puedan participar en este tremendo concurso. Y les quiero recordar el voto que es obligatorio el 4 de septiembre y también recordarles que después del 13 de agosto van a estar disponibles en el CERVEL todas las mesas de votación porque todas van a ser cambiadas. ¿Ya? Eso es una decisión incomprensible del CERVEL, donde a 3 semanas del plebiscito recién sabremos dónde vamos a votar, así que ayude a su adulto mayor cercano para que llévelo, revise dónde le toca votar, ¿cierto? Tenemos que apoyarnos entre todos para salvar la patria. Y finalmente, les cuento, el próximo martes voy a tener al doctor Jorge Acosta conversando con nosotros respecto al aborto, ¿cierto? Y la objeción de conciencia en esta Constitución, que es otro problemita que nos presenta la propuesta de la nueva Constitución. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias al profesor Silva, por supuesto, que lo hizo espectacular como siempre y nos estamos viendo el próximo martes a las 11 de la mañana. Chao, chao.